Bienvenido a una introducción a la prueba indirecta. Los objetivos son definir pruebas indirectas. Y luego proporcione dos ejemplos básicos de prueba indirecta. Hasta ahora nuestras pruebas han sido pruebas directas. La conclusión se siguió de una serie de definiciones y teoremas probados previamente. Las pruebas indirectas son una prueba cuando asumimos temporalmente que la conclusión no es cierta. Y luego llegamos a una contradicción con nuestra suposición, por lo tanto, aprobar la conclusión es verdadera. Así que aquí están dos pasos para un paso indirecto nuevamente, asumimos temporalmente que la conclusión no es cierta. Y luego lógicamente razonamos hasta llegar a nuestra contradicción. Y luego terminamos diciendo que la suposición temporal debe ser falsa. Por lo tanto, la conclusión inicial debe ser verdadera. Echemos un vistazo a un par de ejemplos básicos de pruebas indirectas. Entonces tenemos una mejor idea de este tipo de prueba. Primero veremos una prueba algebraica indirecta. Queremos demostrar que si x es igual a 5, entonces 2x más 4 no pueden ser iguales a 12. Entonces, siguiendo los pasos de la prueba indirecta, comenzaremos asumiendo que lo contrario es cierto. Significado si x es igual a 5, que 2x más 4 es igual a 12. Ahora lo que haremos es seguir adelante y resolver esta ecuación. Y luego espero llegar a una contradicción. Hagamos un intento. Así que vamos a resolver 2x más 4. Es igual a 12. Entonces, el primer paso será restar 4 en ambos lados. Entonces tenemos 2x es igual a 8. Y esto sería de la propiedad de resta de una igualdad. El siguiente paso sería dividir ambos lados por 2. Esto nos da x es igual a 4. Y esta era la propiedad de la división de la igualdad. Y x es igual a 4 contradice nuestra suposición de que si x es igual a 5, 2x más 4 es igual a 12. Y esta es la clave para una prueba indirecta. Una vez que llegamos a la contradicción, podemos afirmar que nuestra suposición es falsa. Por lo tanto, la declaración original debe ser verdadera. Sigamos adelante y escribamos esto. Entonces x es igual a 4. Contradice que x es igual a 5. Como resultado, nuestra suposición es falsa. Por lo tanto, 2x más 4 no puede ser igual a 12. Y esto es exactamente lo que estábamos tratando de demostrar desde arriba. Si x es igual a 5, entonces 2x más 4 no pueden ser iguales a 12. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Si el triángulo ABC es isósceles, que los ángulos base no pueden ser iguales a 95 grados. Nuevamente queremos probar esta afirmación usando una prueba indirecta. Entonces comenzaremos asumiendo lo contrario. Bueno, lo contrario sería que la medida de los ángulos base es de 95 grados. Entonces, veamos si podemos contradecir esta afirmación. Bueno, si los ángulos de la base medir 95 grados. La suma de los ángulos base sería 95 grados más 95 grados, que es igual a 190 grados. Recuerda, el ángulo base de un triángulo isósceles son los ángulos que están opuestos a los lados congruentes. Esos dos ángulos allí. Por ahora deberíamos saber que esto no es posible porque esto contradice el teorema de la suma triangular, que establece la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, y la suma de los ángulos base aquí es 190. Esto es todo lo que necesitamos para probar la afirmación dada porque es una contradicción no obvia. Por lo tanto, podemos concluir que la suma de los ángulos base de un triángulo isósceles no puede ser igual a 95 grados. Y tenemos nuestra prueba indirecta. Noté que estos ejemplos son bastante básicos, pero espero que te den una idea del formato de la prueba indirecta. Espero que hayas encontrado esto útil.